Buenas noches a todos los que están viendo a través de este canal de Facebook. Una vez más les damos la bienvenida a nuestras reflexiones en casa, día número 13. Qué bendición poder estar compartiendo juntos acerca de las verdades de la escritura, acerca de las verdades que Dios comparte para todos aquellos que le quieran buscar. Vamos a orar esta noche, a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos brindas. Gracias, Señor, por cuidarnos, por guardarnos, porque en medio de estos tiempos extraños, Señor, tu mano de misericordia, Señor, está con nosotros. Padre, en esta noche te pedimos que una vez más nos hables a través de tu Santo Espíritu, que tu palabra, Señor, sea revelada, Señor, por tu Espíritu, y que a través de ella, Señor, podamos comprender más acerca de ti. Te damos muchas gracias en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente un saludo para todos los que se conectan a esta hora y para los que posteriormente van a ver este video a través de Facebook, a través de las redes sociales. Este video también va a estar en YouTube, mi canal personal, Juan Sebastián Rojas. Y pues una bendición que lo puedan no solamente ver, sino también compartir a otros. ¿Ok? Antes de hacer nuestra reflexión voy a leer un salmo, el Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará a tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando nuestros ojos están puestos en Dios, en Él tenemos la confianza de que estamos guardados. El salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y automáticamente empieza a mostrar los beneficios de esa confianza depositada en Dios, en su Creador. Entonces Él es consciente y Él sabe que cuando tiene su confianza puesta en Dios, puede estar tranquilo porque no lo va a cuidar. El salmista confía en esa protección de Dios, de que Dios es su guardador, de que le guarda de todo mal y lo protege. En estos tiempos, cuánta falta nos hace ver a nuestro Creador, porque si lo viéramos, podríamos tener esa confianza y esa tranquilidad de que Él guardará nuestra alma. Ahora sí, con este preámbulo, vamos a seguir estudiando el libro de los Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Recordemos que esta fue escrita a los creyentes de la iglesia de Roma, más o menos sobre el año 52, 54, con el deseo de irlos a ver algún día. Y a través de esta carta, Pablo empieza a explicarles acerca de ciertos fundamentos del Evangelio. Y lo que vamos a ver hoy es una piedra angular del Evangelio que hemos estado estudiando.
Vamos a ver el capítulo 3 de esta epístola, desde el versículo 9 hasta el versículo 31. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro blanqueado de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, este pasaje habla de lo que hemos estado hablando todos estos días, acerca de nuestra naturaleza y de la obra de Jesucristo para dar libertad a todo aquel que en Él cree. ¿Sí? Para contextualizar un poco este pasaje, en los versículos anteriores, Él habla de los judíos. Él habla acerca de los judíos, de que ellos tienen la ley, ¿cierto? De que ellos son los que conocen la ley, entonces por eso en esa época ellos se enseñoreaban, se creían más que los demás, ¿sí? Porque tenían la ley, que porque enseñaban y que porque se la sabían de para arriba y para abajo, pero muchas veces se la sabían de memoria pero no la practicaban, y la gracia de la ley es que la practiquemos, de que andemos en lo que dice la Biblia, lo que enseñan las escrituras, en los mandamientos de Dios. Y ellos hacían sus ritos, tenían una señal que era la circuncisión, que eso los hacía, digamos, pues como era la señal de que ellos eran el pueblo de Dios escogido, pero pues la tenían como un rito externo, circuncidaban al niño pequeñito y sí era judío porque estaba circuncidado. Circuncidar es
cortar el prepucio del pene. Entonces le cortaban el prepucio al niño pequeñito, entonces cuando simbolizaban que pertenecía al pueblo de Dios. Pero pues era un símbolo externo que en realidad ellos no le tenían el valor y el significado. Y ellos vivían como si Dios no existiera, ¿cierto? Y pensaban que Dios los justificaba porque ellos eran judíos o porque seguían unos ritos, y no es así. Entonces Dios enseña en estos pasajes que tanto judíos como gentiles, o sea, tanto los que conocían la escritura como los que no la conocían, iban a ser juzgados de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque delante de Dios no hay un solo justo. Ni usted ni yo somos justos delante de Dios. No podemos presumir justicia alguna. Si usted pensaba que por ser buen hijo, buen esposo, buen amigo, el parcero, el pana, el buena gente con todos, usted ya tenía pavimentado un camino al cielo, perdió el año. Ahí sí ya, mano, perdió el año. Delante de Dios no hay un justo. Dice la escritura que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y ya en sesiones anteriores habíamos explicado que el trapo de inmundicia, la referencia del profeta, era a los trapos con los que las mujeres cubrían su periodo, o sea, en el equivalente antiguo de una toalla higiénica moderna. Entonces nuestras obras para querer ganarnos en cielo son como una toalla higiénica puerca, para ponerlo en esos términos. ¿Sí? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En nuestra naturaleza ni usted ni yo queremos ni podemos buscar a Dios. Estamos incapacitados moralmente. Entonces no nos nace. Si usted le pregunta a cualquier persona que no conozca a Cristo qué es lo que quiere hacer, le va a decir 80.000 cosas menos buscar a Dios. Le va a decir, no, me quiero ver las series de Netflix, me quiero poner a leer un libro, me quiero quiero hacer deporte. Bueno, ahorita en cuarentena no puedo hacer deporte, pero quiero hacer eso. Me quiero poner a ver televisión todo el tiempo en el internet, quiero salir a pasear. Bueno, tampoco se puede, pero le diría esas cosas, ¿sí? Y si acaso por allá de última le diría, bueno, de pronto rezaría un Padre Nuestro, hay como por decir, ay sí, yo busco a Dios, pero no, realmente ninguno quiere buscar a Dios. Todos se desviaron, se hicieron a uno inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ninguno, nadie quiere buscar a Dios. ¿Qué versículo es? Estamos en el versículo 12 del capítulo 3. Y el versículo 3 empieza a describir como las características de esta persona, que sin conocer a Dios somos usted y yo. Entonces, sepulcro abierto es su garganta. Ese sepulcro abierto es hace la referencia a un sepulcro con el muerto adentro, ¿no? Con su lengua engañan, veneno de áspides, de serpientes, ¿sí? Ahí debajo de sus labios, o sea, nuestros actos y nuestras palabras están llenas de odio, están llenas de veneno, están llenas de chisme, están llenas de muchas cosas, de maledicencia, están llenas de pereza, están llenas de bobadas,
Mire usted el mundo actual y muchas de las cosas que usted encuentra son bobadas. Se hablan bobadas, se viven bobadas. La humanidad es necia y vive en su necedad y le da más importancia a cómo amaneció una personalidad de la farándula que tomarse el tiempo de buscar a Dios. Que si la persona, el famoso amaneció con lagañas o no. Que poder pasar tiempo en la búsqueda de Dios. Es un mundo lleno de cosas vanas y que no tiene el temor de Dios. Y mire lo que dice el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y esto ya lo habíamos visto hace 2 noches. En el capítulo 1 dice que Dios se manifestó al hombre por medio de su creación para que no tenga excusa delante de Dios en decirle que no existe. ¿Sí? En este caso nos dice que no tenemos excusa porque está la ley y todos estamos bajo el juicio de Dios. Delante de Dios no va a haber persona que se salve de su juicio si persiste en no conocerle. Porque como hemos visto, Dios es un Dios justo y va a dar el pago a cada uno conforme a sus obras. Y por las obras de la ley ningún humano será justificado, dice el versículo 20. ¿Y por qué? Porque es que la ley lo que hace es mostrarnos el pecado. ¿Qué es la ley? La ley es esto, la escritura, la Biblia. Y la Biblia nos empieza a decir, como ya hemos visto, quiénes somos nosotros. Entonces, cuando la ley nos dice, por ejemplo, no robarás, es simplemente que nos está revelando a nosotros que en nuestra naturaleza de pecado está la tendencia a robar. Y no solamente le estoy hablando del robo físico, de que, ay no, si me agarré esto, que, ay me pareció no bonito esto de este, tan chévere, lo cogí y me lo robé. No. Usted puede estar robando tiempo en su trabajo, a su familia, robándole el crédito a otros, siendo corrupto, robándose un pasaje, por ejemplo, colándose en Transmilenio. Eso es robar. Ay no, si me pude colar, ay me ahorré un pasaje, ay no, tan vivo yo. No, eso es robar. Eso es robar. ¿Sí ve que tenemos esa tendencia? Cuando dice que no codiciemos la ley, lo que está diciendo es, usted y yo tenemos la tendencia a codiciar, a envidiar lo que los demás tienen. Entonces, estoy en mi casa y veo que otro tiene una casa más grande y empiezo, ay no, si yo tuviera la casa que se tiene. Ay, en este apartamento me hace falta un estudio, me hace falta un jardín y ese sí lo tiene. Ay, yo por qué no tengo eso. Ese sí tiene carro y a mí me toca andar en Dodge. No, eso es codicia. Querer tener lo que tiene otro y no agradecer a Dios por las bendiciones que día a día te está dando. Y eso es lo que desnuda la Escritura, nuestra condición.
que estamos imposibilitados moralmente delante de Dios y no tenemos excusa. Pero, aquí vamos a ver, pero hay una respuesta para ese mal. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay condición. No hay condición, blanco, negro, indio, colombiano, gringo, asiático, bajito, alto, gordo, no importa, hombre, mujer. Todo aquel que crea en Jesucristo va a recibir la justicia de Dios. Va a ser justificado. En este libro está contenido el testimonio de Jesucristo. Y no solamente en los evangelios, sino también en el Antiguo Testamento. En toda la palabra. En todo, desde Génesis, desde el origen, está proclamado el nombre de Cristo. No se le llama Cristo, pero ahí está la salvación. Ahí está Cristo. Porque este libro trata de Jesucristo. Esta Biblia trata de Jesucristo. Y todo gira en torno a su obra redentora. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí no dice algunos, dice todos, usted y yo, todos sin excepción. Pecamos y estamos fuera de la gloria de Dios, estamos separados de Dios. El pecado es como una barrera, como un abismo que nos separa de Dios y no podemos llegar a Él. Pero, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Se lo leo completo otra vez para que quede todo el hilo conectado. Desde el versículo 21 hasta el versículo 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos pecamos, pero si creemos en la obra de Cristo somos justificados gratuitamente mediante la redención que es de Cristo Jesús. Dice el pasaje, versículo 24. Jesús carga nuestro pecado, como lo dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Propiciación qué es? Cuando hemos hablado
de que Dios necesitaba que hubiera satisfacción por el pecado, ¿sí? Que hubiera un castigo por el pecado. Para que su ira fuera satisfecha, era necesario que alguien tomara ese lugar, ¿sí? Para recibir ese castigo y que Dios pudiera cumplir esa descarga de su ira. Jesús se ofreció a hacerlo y propició que la ira de Dios fuese derramada sobre él. Eso se llama propiciación. Entonces, Jesús va a esa cruz, derrama su sangre, y esa sangre que derrama propicia que la ira de Dios sea descargada. O sea, es el resultado de que Dios descargue su ira. Derramó su sangre y ahí en ese momento Dios satisfizo su ira, aceptó su sacrificio. Y por ese sacrificio manifestó su justicia, ¿sí? Cumplió su palabra, castigó el pecado, ¿sí? Y a la vez mostró su paciencia, porque pasó y pasa por alto todos los pecados de este tiempo, a fin de que los hombres se arrepientan y miren a Cristo, para que usted y yo miremos a Cristo. ¿Usted se ha preguntado por qué hoy todavía usted y yo estamos vivos? Por misericordia de Dios. Porque Él en su paciencia está pasando por alto los pecados para que usted y yo no tengamos excusa y corramos a Cristo al escuchar este evangelio. Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él sigue siendo justo. Y aplicó su justicia sobre Jesús para que ese boleto fuera dado a todos aquellos que creen en Él. Y por los méritos de esa obra de Cristo, usted y yo, si creemos en Él, podamos ser justificados, ser salvados y presentarnos ante Dios. Y como lo hemos venido hablando, se allana ese camino, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Y luego viene una reflexión. Dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde queda el enorgullecerse de algo? ¿Se va? Porque usted y yo no tenemos nada de sacar para sacar pecho. Porque fue Cristo el que hizo la obra. Entonces ya no, ay no, es que yo soy muy bueno y por eso Dios me abrió el camino. No. Sino que Cristo abrió el camino. Entonces no tenemos de qué enorgullecernos. ¿Por qué razón? Por la fe. Porque por la fe vamos a poder proclamar que Cristo fue el que hizo las cosas y no nosotros. ¿Cierto? Y el versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Justificado por fe. ¿En quién? En Cristo. El versículo 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Sí? Entonces, aquí lo que dice Dios es, mire, yo soy el Dios de mi pueblo. Yo soy el Dios de todo aquel que cree en la obra que yo hice a través de Jesucristo. No soy un Dios exclusivo. Soy un Dios abierto a todo aquel que cree en mí, que cree en la obra de Jesús, que cree quién soy yo,
que cree, que se da cuenta de su condición delante de mí y que se da cuenta que el único camino es el camino que yo le ofrezco, el camino de la salvación a través de Cristo. Yo soy el Dios de ese pueblo que cree en Cristo, que cree en su obra, que cree que fue salvado por Cristo y que se une en compañerismo conmigo. Eso es lo que está diciendo en este pasaje Dios. Querido amigo, amiga, que estás viendo o que vas a ver, corre a Cristo en arrepentimiento y fe. Vuélvete de tus malos caminos, volvámonos de nuestros malos caminos. Dejemos de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Démonos cuenta que delante de Dios somos incapaces moralmente y que necesitamos correr con desesperación hacia Jesús para poder cumplir el propósito por el cual nuestra vida fue creada, que fue para estar en comunión con Dios, y que por causa del pecado que mora en nosotros, esa comunión se dañó y que solamente Jesucristo la puede restaurar. Dejemos de creernos en cuento de que somos los mejores o de que con la vida que vivimos estamos bien, que con que yo no mate, yo no robo y no le haga daño a nadie, estamos bien. Lo que tu alma y la mía necesitan es ver a Cristo, reconocer nuestro orgullo, nuestra impiedad, el hecho de vivir una vida sin Dios, de querer vivir nuestras vidas, nuestros caminos, querer que nuestros proyectos sin Dios, querer hacerlo todo sin Dios, reconocer que hemos estado de orgullo y jactancia. Que nuestro corazón sea quebrantado para poder ver esto y que una vez que lo reconozcamos podamos ver que nuestra única esperanza es Cristo, porque a través de Cristo podemos vivir una vida en compañerismo con Dios y podemos tener una esperanza de vida eterna, porque lo que está aquí va a pasar, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios es eterno, nosotros no, y esta vida no es eterna. No sabemos si vamos a morir mañana. Mi querido amigo, no sabemos, usted y yo no sabemos si mañana vamos a estar. Y si no llegamos a estar, ¿usted dónde quiere estar? ¿Dónde queremos estar? ¿Junto a Dios? ¿Disfrutando de su presencia? ¿Adorándole? ¿Teniendo compañerismo con Él? ¿Deleitándonos en nuestro Dios? ¿Cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados? ¿O quiere tener una eternidad sin Cristo, lejos de Dios, llorando, sufriendo amargamente por la eternidad, porque su alma lo único que va a querer es desesperadamente correr a la presencia de Dios y no va a poder, porque en este tiempo presente vivió sin Cristo y no le reconoció como a Dios. ¿En dónde quiere estar? Si usted quiere estar del lado de la vida eterna, corra a Cristo, amigo mío, corramos a Cristo, crea en Cristo, crea en la obra de Cristo, arrepiéntase,
Arrepintámonos y creamos en Jesús. Y Él traerá salvación, vida eterna, y su Espíritu morará en usted. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual tú, Señor, nos iluminas con tu palabra, nos capacitas, Señor, nos enseña las escrituras, Señor, nos abre las escrituras, Señor, como al etíope, Señor, como cuando llevaste a Felipe para que le enseñara al etíope las escrituras. Gracias, Señor, porque estos son tiempos de llamado al arrepentimiento, llamados de correr a Cristo. Te pedimos, Señor, en esta noche que traigas convencimiento, Señor, convicción de pecado, de justicia y juicio, para que todos aquellos que están escuchando esta palabra beban de la fuente, beban de la muerte de Jesús. No es algo histórico solamente, sino que es el hecho más grande de la historia, porque significó la redención del hombre. Significó que esa humanidad caída, que esa humanidad separada de Dios, tiene una oportunidad de volver a su Creador a través de Jesús, que murió por los pecados de su pueblo. Gracias, Señor, porque desnudas nuestra condición y nos haces ver que necesitamos desesperadamente correr a Cristo, porque Él es el único que puede traer paz a nuestra vida y traernos de vuelta al seno del Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Tenemos a alguien por ahí? Misael Silva. Misael Silva. Misael, buenas noches. Dios lo bendiga. Gracias por estar en sintonía en este canal. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que se han conectado y pues a los que próximamente vean este video. Gracias. Dios les bendiga. Sigamos buscando a Dios en estos tiempos. Él trae consuelo a todos aquellos que buscan su presencia y a todo aquel que clama a Él. Él viene y les salva. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buena noche.